Buenos días mis niños, vamos a iniciar nuestras clases del día de hoy con mucha disposición, alistamos materiales y ya nos vemos. Buenos días mis niños, entonces vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Mis niños, entonces iniciamos nuevamente un día con nuestra clase de matemáticas. Vamos a hacer un repaso sobre el tema que vimos en la clase anterior de los tipos de fracciones. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir en nuestro cuadernito como título tipos de fracciones. Listo, entonces para iniciar nuestra clase vamos a recordar unos conceptos básicos que ya los habíamos visto. Entonces, el numerador, vamos a escribir, indica el número de partes que se toman de la unidad. Si por alguna razón ya tienen estos apuntes en el cuaderno, entonces simplemente los vamos a leer y los vamos a recordar. ¿Listo? Y el denominador indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. Listo, entonces vamos a escribir esos dos conceptos que son muy importantes y si no los tienen, y si ya los tienen escritos, entonces no los copiamos nuevamente, sino vamos a leerlos, ¿listo? Para tenerlos presentes. Bueno, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que a nosotros nos dan, por ejemplo, un número, digamos, nos van a dar 3/4, que fue con el ejemplo que hicimos en la clase, ¿cierto? Fue nuestro ejemplo en la clase. Entonces, ¿qué nos dice? Que el numerador indica el número de partes que se toman de la unidad, ¿cierto? Y el denominador, o sea, el numerito de abajo, el denominador, es el número de partes iguales en que se divide la unidad, ¿cierto?
Entonces nos dice que tenemos, digamos, una unidad, ¿cierto? Y esa unidad nos toca dividirlo en 4 partes, ¿cierto? ¿Cierto? Eso es lo que nos dice la regla. Se divide en el denominador, se dividen en partes iguales la unidad. Y el numerador son las partes que se toman de esa unidad. Entonces nos dice que tenemos que coger 3 partes de esa unidad, ¿cierto? Entonces cogemos 1, 2 y 3. Listo. Entonces hasta ahí vamos muy claro. Bueno, entonces ahora vamos a ver los tipos de fracciones que tenemos. Entonces vamos a borrar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a escribir. Recordemos que tenemos 2 tipos de fracciones, la fracción propia, las fracciones propias y las fracciones impropias. Entonces vamos a escribir como subtítulo, que pues igual eso ya lo copiamos en el cuaderno, pero voy a ponerlo aquí otra vez para que lo tengan claro, o si no alcanzaron a copiar, lo copien, ¿listo? Fracciones propias. Entonces, nos dice el enunciado que son aquellas fracciones en las que el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, son menores que un entero. Que un entero o una unidad, que es lo mismo, ¿listo? Un entero o una unidad. Entonces, cuando nos hablan de esto, estamos diciendo que, por ejemplo, vean, vamos a escribir aquí ejemplo, que fue el que hicimos en la clase, ¿cierto? Ejemplo. Entonces nos dan un medio. Nos dice que las fracciones propias es el numerador. Qué pena, mis niños, yo me equivoqué acá, no es mayor sino menor. Perdón. Que el numerador es menor. Y que el numerador es menor que el denominador. O sea, que no viene a dar un número entero. ¿Listo? Es menor que un entero. Entonces, ¿cómo representamos esto? Nos dice que debemos dividir las partes en 2, ¿cierto? O la unidad en 2.
Entonces tenemos la unidad y se divide en 2. Y nos dice que de esa unidad tomamos una parte. Entonces eso es lo que hacemos acá, ¿listo? Y por esto, por esta razón, esto es una fracción propia, porque no alcanza a llegar a completar una unidad o un entero, ¿listo? Vamos a hacer otros ejemplos. Entonces, copiamos el enunciado y vamos a unos ejemplos. Entonces, me dan 3/7, ¿sí? Tenemos que el numerador es menor que el denominador, entonces esta sería una fracción propia, ¿sí? Y ahora vamos a graficarlo. Entonces, nos dice que la unidad, ¿cierto?, va dividida en 7 partes iguales. Entonces, vamos a dividir esa unidad en 7 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cierto? Esa sería nuestra unidad. ¿Sí? Y de esa unidad debemos tomar 3 partes. 1, 2 y 3. ¿Listo? Y vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos 5 novenos, pongamos por ejemplo. Entonces nos dice que la unidad debe ir dividida en 9 partes. Entonces tenemos una unidad dividida en 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra unidad que se parte en 9 partes iguales. Y de esas 9 partes nos toca coger 5. ¿Cierto? Entonces cogemos 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Entonces nos damos cuenta que lo que nos dice el enunciado de las fracciones propias es que este tipo de fracciones no nos dejan tener una unidad completa, da menos que una unidad. Bueno, entonces ahora vamos a copiar los ejemplos y vamos ahora con fracciones impropias. Fracciones impropias. Entonces nos dicen el enunciado, son aquellas fracciones en las que el numerador
es mayor que el denominador. Es mayor que el denominador. Por lo tanto, son mayores que un entero. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Entonces nos dan 3 medios, ¿cierto? Nos dice el enunciado que el numerador es mayor que el denominador y que entonces al graficarlo dice que la unidad se divide en el denominador en partes iguales, ¿cierto? Entonces el denominador dice que tenemos una unidad, ¿cierto? Y que esa unidad se divide en 2. Pero entonces resulta que necesitamos 3 partes y solo tenemos 2. Entonces tenemos que coger otra unidad, ¿cierto? Que también va dividida en 2. Y tenemos que de esas 2 unidades vamos a coger 3 partes. Entonces, 1, 2 y 3. ¿Listo? Y entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Que por lo tanto son mayores que un entero. ¿Por qué son mayores que un entero? Porque tenemos un entero y una parte más. ¿Listo? Vamos a hacer otros ejemplos. Entonces vamos a hacer otros ejemplos para que nos quede más claro. Entonces digamos que nos dan 7 tercios, ¿cierto? Nos dice que es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador, ¿cierto? Entonces nos dice que la unidad debe estar dividida en 3 partes. Entonces vamos a coger una unidad y esa unidad va dividida en 3 partes iguales, ¿cierto? Pero esas 3 tenemos que coger 7, no nos alcanza. Entonces vamos a dibujar otra unidad, la vamos a partir en 3. Iríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todavía no nos alcanza, entonces dibujamos otra unidad, también partida en 3 iguales, ¿cierto? Y ahora sí, vamos a ver, nos dice que debemos coger 7 partes, que es lo que nos determina el numerador, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ese ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, me dan 5 medios. ¿Cierto? Entonces me dice que la unidad debo partirla en 2 mitades iguales. Entonces vamos a coger la unidad
y se divide en 2, ¿cierto? Pero necesitamos 5 partes. Entonces, como no tenemos 5 partes, vamos a completarlas. Cogemos otra unidad, también dividida en 2. Entonces, y vamos 1, 2, 3 y 4. Nos faltaría una unidad más, una parte más, perdón. Entonces, vamos acá, ¿listo? Entonces, cogemos de esas 3 unidades, vamos a coger 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Entonces espero que les haya quedado más claro el tema. Vamos a dejar unos ejercicios para que me los envíen en el transcurso de la semana, que sería el trabajo de casa. ¿Listo? ¿Listo? Entonces vamos a escribir homework. ¿Listo? Y vamos a escribir entonces las siguientes fracciones. Bueno, entonces escribir si las siguientes fracciones, perdón, son propias o impropias. Y graficarlas. ¿Listo? Y vamos a hacer la gráfica de estas fracciones. Entonces, por ejemplo, voy a desarrollar una y ya ustedes hacen las de ahí para adelante las otras. ¿Listo? Entonces, digamos que yo les doy 2/3, ¿cierto? Entonces escribimos aquí al frente fracción propia. ¿Listo? Y vamos a graficarla. Entonces nos dice que tenemos una unidad que se divide en 3 partes iguales y de esas 3 partes tomamos 2. ¿Listo? Entonces así tenemos que presentar nuestra tarea. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a dejar nuestra tareita para que la desarrolle. Entonces vamos con
Listo, entonces vamos a dejar esos 8 ejercicios para que me los desarrollen en la casita y me los envíen. Bueno, listo mis niños, para una próxima clase entonces nos encontraremos nuevamente. Chao.